Buen día, mi nombre es Génesis Santeliz. El día de hoy estaré abordando un tema que se llama la donación entre vivos. El artículo 2756 de nuestro Código Civil nos da una definición de este, y es que la donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere de su libre voluntad gratuitamente la propiedad de una cosa a otra persona que acepta. De esta forma se desprenden tres elementos. 1. Es un acto, 2. Es gratuita y 3. Se transmite la propiedad de la cosa. Pero en realidad la donación no es un acto, sino un contrato. Es un contrato por el cual una persona llamada donante transmite gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes, reservándose únicamente los bienes necesarios para subsistir a otra llamada donatario. La donación es el contrato típico de liberalidad, o sea, el donatario recibe una cosa o un derecho sin entregar nada a cambio. Existen dos sujetos en esta relación jurídica, primeramente el donado, el donante, quien transmite la cosa, y el donatario, quien recibe la cosa objeto del contrato. Explicaremos las características de la donación. 1. Es un contrato gratuito, porque solo el donante sufre un sacrificio en su patrimonio. En cambio, el donatario solo recibe el beneficio sin sufrir sacrificios. 2. Es un contrato unilateral, porque de él solo surgen obligaciones para el donante. 3. Es un contrato nominado y principal. Es nominado porque se encuentra regulado por el Código Civil. Es principal porque subsiste por sí solo sin la ayuda o existencia de otro. 4. Es traslativo de dominio. La donación se transmite por sí sola el dominio, sin necesidad de tradición. Por otra parte, podemos decir que la donación es un contrato formal, puesto que tiene que constar en escritura pública, tal como nos lo indica el artículo 2768 y 2770 del Código Civil. Es instantáneo, porque puede trasladarse la propiedad de inmediato. Es de tracto sucesivo, cuando los bienes no se entregan al momento de la celebración del contrato, sino posteriormente o en distinta época. Ahora clasificaremos el contrato de donación. Donación pura. No se encuentra sujeta a ninguna modalidad, sino que se entrega en términos absolutos. Donaciones sujetas a modalidad. Estas son las sujetas a condición, plazo o modo. A ellas se refiere el artículo 2770 del Código Civil, que dice: no será exigible la donación condicional o a plazo si ella no constare por instrumento público o privado, expresivo de la condición o plazo, ni podrá llevarse a efecto sino mediante escritura pública, debidamente inscrita como en las donaciones de presente. Donación onerosa. Impone únicamente un gravamen al donatario. Donación remuneratoria. Se da en gratitud por los servicios prestados. Son aquellas que se hacen en remuneración de servicios específicos, siempre que sean aquellos que suelen pagarse. Ejemplo: dono 10.000 córdobas al médico que no me cobró mi curación. Donaciones con gravamen. En estas donaciones se impone al donatario un gravamen pecuniario o apreciable en dinero a favor de un tercero. Ejemplo: dono a Juan 2 millones de córdobas con la obligación de entregarle a Pedro 50.000 córdobas. En esta donación se disminuye el precio del monto donado. Intervivos. La donación solo se puede hacer intervivos, de modo que si se realiza después de la muerte del donante no es un contrato de donación, vulgarmente es un testamento. Mortis causa. Produce efectos luego de la muerte del donante y se rige por las disposiciones del legado y sucesiones. Repito, no es un contrato de donación este. Entre consortes. La hecha entre cónyuges, siempre que no sea contrario a las capitulaciones matrimoniales. Interesante. Esta se puede revocar cuando el donatario cometa adulterio, violencia familiar, abandono de obligaciones alimentarias, tal como lo veremos por causas de ingratitud más adelante. Antenupcial. Es la realizada antes del matrimonio entre los futuros contrayentes. Donación a particulares. Es la efectuada sobre bienes determinados del donante. Donación universal. Es la realizada sobre todos los bienes del donante. Es solemne, pues exige la escritura pública inscrita y un inventario de los bienes. Real. Es en la que se realiza una transmisión del dominio a título gratuito. Simulada. Es la efectuada para dar apariencia al contrato de donación cuando en realidad no lo hubo. Nuestro ordenamiento jurídico permite la simulación, siempre y cuando no sea realizada de mala fe,
como es la evasión de impuestos, evitar la implementación de justicia a través de contratos simulados de traspaso de propiedad, que mayormente son usados para evadir embargos. He aquí existe una solución y es la acción revocatoria o acción pauliana. Ahora bien, no hay que confundir la donación revocable, es decir, la sucesión, que no es una donación, con las donaciones entre vivos. Primeramente, la donación entre vivos es un contrato. En cambio, la donación revocable se equipara al testamento y toma su forma. En la donación entre vivos se adquiere, según su nombre lo indica, en virtud de un acto entre vivos, como es el contrato. En cambio, en la donación revocable se adquiere por causa de muerte. La donación entre vivos es irrevocable, salvo por ingratitud. En cambio, la donación por causa de muerte es revocable. Entre los elementos del contrato de donación podemos encontrar el consentimiento, objeto, enriquecimiento y empobrecimiento y la forma. El artículo 2778 nos explica que el consentimiento en la donación se forma hasta que el donatario acepta y el donante conoce de ella por la notificación que se le hace. El artículo 2761 nos dice: la voluntad de donar debe ser expresa, pues no puede presumirse, salvo los casos establecidos en la ley. En cambio, la voluntad de aceptar la donación puede ser tácita. Ejemplo: si el donante muere antes de que el donatario haya aceptado la donación, puede éste aceptarla y los herederos del donante se encuentran obligados a entregar la cosa donada. Por el contrario, si muere el donatario antes de aceptar la donación, queda ésta sin efectos y sus herederos no podrán pedir nada al donante. Esto se desprende del artículo 2780 y 2781 del Código Civil. Capacidad. Primeramente, ser mayor de edad en pleno uso de sus facultades mentales. El emancipado con autorización judicial. Los cónyuges para recibir donaciones se encuentra sujeta a los concebidos pero no nacidos con la teoría de viabilidad y los menores incapacitados a través de su representante o tutores. Son incapaces para recibir donaciones entre vivos las personas que no existen legal o naturalmente al momento de la donación, salvo que se encuentre sujeta a condición suspensiva, en cuyo caso es necesario existir al momento de cumplirse la condición. Sin embargo, son válidas las donaciones hechas a personas que no existan, pero se espera que existan dentro de 30 años siguientes a la donación, según el artículo 982 del Código y 2785 del mismo Código Civil. Formalidad. El artículo 2768 nos dice: no valdrá la donación entre vivos de cualquier especie de bienes raíces si no es otorgada por escritura pública debidamente inscrita. Tampoco valdrá la remisión de la deuda de la misma especie de bienes. Objeto. Puede ser objeto de donación toda clase de bienes, ya sea muebles o inmuebles, corporales o incorporales. Las cosas donadas deben existir en la naturaleza, ser determinadas o determinables y estar dentro del comercio. No obstante, las obligaciones de hacer no pueden ser objeto de donación, tal como lo vemos en el siguiente ejemplo. El abogado que defiende gratuitamente al cliente no hace donación porque simplemente deja de obtener ganancias. Así se desprende del artículo 2764, que dice: los servicios personales gratuitos no constituyen donación, aunque sean aquellos que ordinariamente se pagan. Enriquecimiento y empobrecimiento. Debe existir un enriquecimiento a favor del donatario y un empobrecimiento del donante. El donatario se enriquece por los bienes que ingresan a su patrimonio y el donante se empobrece con los bienes que salen de su patrimonio. Así lo preceptúa el artículo 2766 del Código. Efectos. Los efectos se dan entre las obligaciones y derechos del donante y las obligaciones y responsabilidades del donatario. El donante debe cumplir con la donación mediante la entrega de lo donado, esta es su principal obligación, y cumplir con la evicción y vicios redimitorios. Derechos del donante. En la donación gratuita, el donante goza del beneficio de competencia contra la acción entablada por el donatario, sea para obligar a cumplir la promesa de donación, sea demandando la entrega de la cosa que se le ha donado de presente, según el artículo 2785. Obligaciones y responsabilidades del donatario. El donatario a título universal adquiere la obligación de pagar las deudas del donante, pero solo con respecto a las deudas anteriores a la donación. Artículo 2786 del Código. Formas de extinción. La nulidad. Se extinguen por nulidad en virtud de irregularidades en su celebración. Ejemplo: falta de escritura pública, falta de consentimiento, vicio del consentimiento y objeto ilícito.
decreta la nulidad, resuelven y se devuelven las cosas al estado anterior. La nulidad puede ser absoluta o relativa. Resolución. Esta causal se presenta cuando en las donaciones con causa onerosa o sujeta a gravamen no se cumple la condición o gravamen otorgado, dando lugar a la resolución. Revocación. La revocación de las donaciones entre vivos se puede dar por ingratitud. Esta opera aún después de aceptada y notificada. Está asociada al agradecimiento. Ahora bien, veremos algunas causas de ingratitud. Primero, haber atentado contra la vida del donante, haber inferido injurias y calumnias graves en su persona, o que se haya cometido un delito en contra del donante.